¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Tenemos una pregunta? Yes, sí. My question, un momentico, my question to you is about research in Colombia. Did you hear that? His question is about research in Colombia. Sure. Mi pregunta es sobre la investigación en Colombia. Los estudiantes tenemos una idea sobre la investigación. Consideramos que investigar en Colombia es complicado. Mi pregunta es, ¿qué opina usted sobre la motivación o cuál es la motivación para que los estudiantes realicen investigación o se conviertan en investigadores? Yo creo que en realidad se necesita una motivación personal, porque en el futuro, más bien diría yo, que en los próximos 25 años, cualquiera que tenga una buena comprensión y un análisis en la industria va a estar, alguien que no entienda eso va a estar en desventaja. Eso es lo que mencionamos en la universidad, en los cursos, donde damos cursos sobre inteligencia artificial, donde tenemos electivas como cursos obligatorios, porque si un estudiante no comprende eso, no va a poder tener éxito en la industria. Y para darle una información estadística, casi 2 programadores de ingeniería en Facebook o Google. Hay un ingeniero que se llama el científico de datos, que analiza los datos y analiza cómo estos datos son significativos, tanto para Facebook o como para Google, tanto un tercio de su fuerza laboral. Además de eso, tienen que entender la aplicación, la infraestructura para la nube y la infraestructura para dispositivos móviles. Eso es algo que es necesario. Entonces yo creo que no es una cuestión de cómo defendemos nuestros propios intereses en la investigación, sino cómo nos mantenemos al ritmo de esta tendencia para mantener nuestra investigación actualizada. Y esa sería la idea que está detrás de esto. Y otra de las ideas que tengo al respecto es, otra de las preguntas que me hizo en estudiante en Bogotá, otro estudiante, donde me dicen que es muy difícil realizar investigación, porque si hago investigación sobre computación social, por ejemplo, si analizo Twitter, ¿cómo doy cuenta que si el resultado que he averiguado o investigado es significativo para las personas? Hay algunas iniciativas que se están llevando a cabo en la comunidad de investigación para recopilar una serie de datos. Se utilizan una serie de datos para hacer simulaciones para aplicaciones, pero esta serie de datos está basada en la vida real. Por ejemplo, en cooperación con otro profesor, en el cual estamos compartiendo información sobre la movilidad en la ciudad de Beijing, donde tenemos 1 millón de puntos de datos y utilizamos esa serie de datos abiertos que un estudiante de investigación puede utilizar en Colombia para sus esfuerzos de investigación. Entonces, si utilizo mi aplicación conectando a este millón de datos en China, pueden decidir si es interesante o no, pero es algún recurso que pueden utilizar. ¿Tenemos otra pregunta? Mi pregunta es con respecto a la seguridad de la información.
información. ¿Existe alguna investigación sobre cómo proteger la información de los usuarios sin afectar la computación social? Esa es una pregunta muy buena. La seguridad es un tema muy controversial actualmente. En realidad, las universidades están ofreciendo varios cursos sobre seguridad de la información. En octubre voy a ir a la Universidad de Mississippi para una visita de acreditación y a ver su programa de seguridad de la información. Sin embargo, si usted me pide mi opinión sobre la ciberseguridad, yo creo que no va a haber o no existe la ciberseguridad. ¿Por qué? Debido a que la computación, y tenemos la computación en todas partes, estamos construyendo un cerco, pero en el tiempo tendríamos que colocar el cerco alrededor de nuestras casas. Pero ahora nuestra propiedad es el mundo, y para la información personal de ustedes en Facebook, Twitter, Easy Taxi, todo tipo de información. La información de ustedes está en todas partes. Para proteger a cualquier persona que ataque cualquiera de estos puntos es algo que va a afectar su privacidad. Y el asunto no está en la parte de la computación, si ustedes van a estar seguros o no, sino en la parte social. Nuestra parte de la privacidad va a continuar disminuyendo. Hace 3 años yo coloqué una publicación en un blog que compartí con un amigo. Ahora estoy dando una charla al mismo tiempo que la fotografía está mostrándose en Facebook. A mí me parece bien. Ustedes son de la generación nueva, entonces todo el mundo acepta eso, y el consentimiento sobre la seguridad va a continuar disminuyendo para mi generación, para la generación siguiente y para las generaciones futuras. En realidad este es un aspecto social, no es un aspecto de la computación. Si usted me pide mi opinión personal, yo le diría que no existe la ciberseguridad, solamente va a haber hasta cierto punto, pero el alcance de la seguridad cibersocial es cada vez más pequeño, pero todavía necesitamos más seguridad. Pero eventualmente, fuera de cierta explicación, todos tenemos que aceptar cualquier tipo de seguridad, porque vamos a transmitir datos aunque no estemos seguros. Esa es básicamente la tendencia. En realidad en los Estados Unidos esto ya ha sucedido. El equipo del presidente Obama se realizó una encuesta para ver si iban a votar por demócratas o no. Ya lo hemos analizado, ya sabemos cuál es su preferencia política. Y en la elección de 2012 hubo muy pocas personas que protestaron y que decían tenían que proteger nuestros derechos sobre la privacidad. Yo digo en Facebook que odio a las personas negras, pero eso no significa que odie a Obama. Pero ahora, para las elecciones de 2016, las personas están tan acostumbradas a eso, la gente ya sabe eso, y eso forma parte de su vida normal. Entonces es una cuestión de los aspectos sociales. Eventualmente ustedes van a sentir que no van a necesitar una página privada de Facebook, o que su chat entre usted y un amigo cercano, si no hay información financiera, ustedes van a aceptar eso. Eso es básicamente el aspecto, y esa es básicamente mi opinión, que no va a haber seguridad, ciberseguridad. Muy bien. Good morning. Congratulations on your talk. I am very pleased and flattered to have you here in this university. My name is Raúl García, and I'm the director of the Department of Engineering. And again, I'd like to welcome you and thank you for your presentation. What happened? Can you hear me now? ¿Me puedes escuchar? Can you hear me now? Un momento mientras se coloca los audífonos. Can you hear me now? Can you hear me now?
Professor Shaw, can you hear me now? Great. So, yes, so I was saying, just to welcome you to this university and to thank you for your presentation. My name is Raúl Garcia. I'm the director of the Department of Engineering, and my question to you focuses on the collateral damage that can be caused by the entire infrastructure from point to point on the health of people. There is a program in place in Cali to get rid of that infrastructure of satellite and antennas because of the side damage on people's health. Is there any precise study that will support that, or what is the kind of technology? I know that the kind of visual contamination with regard to this highway of information or knowledge to make it more precise so that it reaches all of the geographic sectors in any region? Sí, esa es una pregunta muy buena. La tecnología inalámbrica, ya sea para satélites, si eso es algo peligroso para la salud, eso es una pregunta política. Debemos hacer la misma pregunta: si el tabaco o el cigarrillo es perjudicial. Hace 40 o de pronto hace 50 años había investigación científica que demostraba que el cigarrillo era perjudicial para la salud, y estas investigaciones han sido opacadas por la industria del tabaco. Este es el mismo caso. El dinero que se invierte en esta industria es tanto que todo el mundo trata de ignorar el aspecto de si esta tecnología es perjudicial para la salud de las personas o no. Yo he leído varios artículos en los cuales dicen que si se utiliza muy intensamente el Wi-Fi o si se utilizan los celulares muy intensamente puede ser perjudicial para la salud. Y después de eso, todos estos artículos de investigación han sido apilados debido al tamaño de la industria. Y eso es estamos hablando de varias empresas. Entonces yo creo que actualmente nos encontramos en una época muy alocada en la cual la gente está disfrutando la tecnología, no les interesa sobre los efectos perjudiciales de la tecnología, pero de pronto después de un tiempo, no sé en cuánto tiempo, sino en 10 años o 20 años, la gente va a empezar a mirar hacia atrás y va a empezar a pensar si queremos tener comunicaciones ecológicas, tecnologías inalámbricas que no sean perjudiciales para la salud de las personas o este tipo de cosas, pero en la actualidad estos simplemente son ignorados. Y si ustedes abogan por los aspectos saludables de la tecnología, tendrían que ser como Quijote combatiendo a los gigantes. Pero creo que esto puede cambiar en el futuro, simplemente no sé cuándo. Esa sería mi opinión personal. Muchas gracias. Thank you. His question will be in English, I think. En la primera parte de la presentación usted habló sobre el movimiento, el desplazamiento aleatorio de las personas en la oficina y en otros lugares, y como usted habló sobre las aplicaciones en el caso de terremotos, pero yo me preguntaba si en este tipo de tecnología puede ser utilizada, por ejemplo, para publicidad en los centros de ciudades grandes. Eso sería otro tipo de aplicación en la cual yo estaba pensando, pero ¿cuáles serían los usos principales de esta aplicación? Porque el movimiento de las personas no es totalmente aleatorio.
Entonces simplemente tenía curiosidad al respecto. Entonces las aplicaciones principales de esto cubren dos aspectos, una de ellas es pública y otra es privada. Si miramos el lado público para una ciudad inteligente, si queremos construir una nueva ruta del mío, por ejemplo, hasta cierto barrio o región de la ciudad, tenemos que entender primero cómo la gente llega a desplazarse de un sitio a otro. Y para eso se debe recolectar información previamente y es posible que esté relacionado con varios aspectos sociales de las personas, por ejemplo el nivel de ingresos, si son ingenieros, estudiantes, trabajadores de la industria financiera. Todo esto va a afectar la manera como viajan. Entonces, si trabajamos en una ciudad inteligente, tenemos que realizar planeación. Este tipo de movilidad es muy importante. Pero en la industria privada, por supuesto, si ustedes entienden cómo se desplaza la gente, se puede hacer mucha publicidad o enfocada, y además se sabe que dependiendo del patrón de movilidad de las personas se puede desarrollar mejor turismo, se puede desarrollar mejores ubicaciones para recreación y se pueden desarrollar cupones que estén dirigidos a personas de cierta edad. Si las personas viajan a cierto punto y son personas jóvenes, es posible que ustedes vendan cupones que sean para personas jóvenes, o si son personas de entre 40 y 50 años, ustedes pueden ofrecer un producto diferente. Entonces, estas aplicaciones tienen aplicaciones tanto en la parte privada como en el sector público. Y con eso le respondo su pregunta. Sí. Yo creo que sí. Se supone que esta debe ser una discusión. Yo simplemente tenía curiosidad porque a mí me parece que se necesita una gran cantidad de información para obtener un modelo adecuado en ese caso. Entonces es claro que para una oficina se puede tener suficiente información para hacer los cálculos para el modelo sobre cómo se desplaza la gente, pero cuando se habla del centro de una ciudad grande hay muchas cosas que en realidad pueden atraer la atención. Entonces hay muchas cosas que perturban los patrones principales. En realidad esta pregunta de seguimiento es algo un poco más profundo. Esa es una pregunta que llega al punto. La pregunta es, si se quiere hacer un modelo social exacto, ¿cómo se puede hacer? Hay dos maneras. Una de ellas es empíricamente. Empíricamente instalamos muchos sensores, por ejemplo, en una estación de metro, en una ciudad donde tenemos 16 millones de habitantes en China. Colocamos sensores y si la serie de datos es lo suficientemente grande, tenemos una idea aproximada de cuál es el desplazamiento. Sin embargo, esta es una manera empírica de realizar la investigación y eso lo hacemos debido a que somos ingenieros. No tratamos de comprenderlo desde el punto de vista de la motivación de las personas y no tratamos de comprender algunos otros incentivos que pueden cambiar el comportamiento de las personas. Nosotros creemos en la observación porque somos científicos, somos ingenieros científicos y de ingeniería. Algunas veces hacemos nuestras conclusiones con base en la observación. Los investigadores sociales realizan la investigación de manera diferente. Ellos tratan de explicar la motivación primero y si ellos encajan esta motivación en el comportamiento y por eso siempre crean un modelo. Y ese es el motivo por el cual es claro que no soy un científico social y por eso necesitamos tanto a los científicos sociales como a los científicos en ingenierías y que trabajen conjuntamente para solucionar problemas sociales. En realidad es muy interesante que mi esposa es una científica social. Actualmente tenemos
aspectos más en común, y durante la cena es posible que hablemos sobre algunos modelos, y eso es algo que nunca había sucedido antes, porque ella puede darme ideas sobre lo que puede incentivar a que las personas se desplacen de cierta manera u otra. Entonces, avanzando, la ciencia de computación y las ciencias sociales van a estar más integradas entre sí, y no vamos a hacer solamente la manera de investigación empírica, sino que también vamos a tener que hacer investigación teórica también. Y eso es básicamente lo que vamos a observar en la literatura y en la industria para que se realicen este tipo de cosas. Casi varios de los amigos de mi esposa fueron a Google. Ella es economista, pero sus compañeros fueron a Google, una empresa de ingeniería, para comprender el comportamiento de las personas, y es posible, y por eso menciono esto. Muchas gracias. En realidad su respuesta me ha dado una idea muy interesante sobre lo que usted mencionó. ¿Usted ha leído a Asimov, Isaac Asimov? Porque la psicohistoria es algo que Isaac Asimov mencionó. Si se tiene suficiente información sobre las personas, es posible predecir el comportamiento de las personas en los años siguientes. Entonces yo me preguntaba si usted pensaba que en algún punto vamos a poder predecir en realidad el comportamiento de países completos en la historia. Mi comportamiento sobre la psicociencia es el conocimiento que tengo como estudiante, como las clases que tomé en el primer año respecto a la psicosocial, y estoy aprendiendo algo más sobre la psicociencia, pero en realidad no soy un experto como para poder contestar esa pregunta, porque no tengo el conocimiento necesario sobre ese tema. Pero eso es una pregunta muy buena. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo contesto con mucho gusto sus preguntas porque he viajado 16 horas para estar hasta acá. Yo en realidad quiero que este tiempo sea muy útil, por eso si tienen alguna pregunta, se los agradecería mucho. Muy bien. Well, with this, we want to thank Dr. Shun Luo for his excellent presentation. Let's give him a big round of applause.